¿Cómo les va? Buena semana para todos. Bienvenidos. Hoy en Agenda Abierta vamos a abordar dos temas que están justamente en la cresta de la hora y si miramos cualquier medio de comunicación son titulares. Voy a empezar a leer. Colombia. Estamos hablando de una semana de paro nacional en todo el país. Las protestas ciudadanas se van a dar en todo el territorio, mientras en Colombia se habla del hallazgo de una fosa donde podrán estar más de 50 falsos positivos, homicidios cometidos entre el 2005 y el 2007. Preguntamos, ¿la lucha política abre paso a la paz y la justicia? Porque allí el nudo justamente de lo que están consiguiendo cientos, miles de ciudadanos en Colombia que con su lucha día a día buscan ese espacio. En Ecuador preguntamos por qué el caso de Paola Pavón, prefecta de Pichincha, sigue poniendo en jaque el sistema judicial del país. Hoy vamos a tener también un análisis sobre estos puntos y vamos a ver qué elementos aparecen allí en juego para poder responder. Es válido decir no sé si no conocen el caso, pero también es válido empezar a investigarlo para ir teniendo antecedentes de cómo los líderes y lideresas políticas que se enfrentan al poder de turno, cómo son tratados, qué respuesta reciben. Tenemos presencia en Twitter y en Instagram. Estamos empezando esta semana extrañando a algunos que no están con nosotros y los que estamos abrazándonos más de lo habitual. Así con espíritu navideño, con la alegría de despertar cada día con buena salud en la familia, vamos agradeciendo y con ese espíritu los invitamos a compartir en esta jornada. Arranquemos. El Comité de Paro en Colombia convocó para este lunes a un cacerolazo nacional en rechazo a la reforma tributaria que el gobierno de Iván Duque insiste en implementar pese a las consideraciones perjudiciales para millones de ciudadanos. En la ciudad de Bogotá está previsto el resonar de las ollas en horas del mediodía en la Plaza Bolívar a fin de exigir el hundimiento del mencionado proyecto en el Congreso de la República. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación mantiene reiteradas denuncias en contra de la reforma por intensificar la deformación de los ingresos para la nación, producto de la reducción del impuesto del 32 al 30% para empresas privadas. Organizaciones sociales, campesinas y estudiantiles han señalado que el proyecto tributario no es equitativo y por el contrario es ineficaz y regresivo. Según Naciones Unidas, Colombia es el cuarto país más desigual del mundo. En ese contexto, el proyecto aumentaría la brecha de los estratos sociales, dañando así a la clase trabajadora. Mientras se reducen impuestos a los más ricos, el gasto fiscal tendrá que ser asumido por todos los ciudadanos tras la implementación de una reducción en subsidios, inversión y gasto social en general. Esta mañana, en Agenda Abierta, daremos seguimiento a la protesta pautada para el día de hoy y analizaremos las afectaciones que tiene la reforma tributaria al bolsillo de los colombianos. En nuestro portal en Telesur les estamos mostrando el anuncio de un cacerolazo en rechazo a reforma tributaria en Colombia. El Comité del Paro está denunciando que el Ejecutivo de Iván Duque, al impulsar esta reforma, estanca las negociaciones. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha presentado este proyecto de ley ante el Congreso. Ha sido catalogado como un proyecto en beneficio de ricos y grandes empresas. Dinero. Portal colombiano, si se aprueba la reforma vendrá una crisis fiscal. César Gaviria, el expresidente y líder del Partido Liberal, se despachó en contra de la ley de crecimiento que está a la espera de ser debatida en las plenarias del Congreso. También criticó la actitud del presidente Iván Duque frente a las recientes movilizaciones sociales. Terminen de mover la foto, así ven el rostro de los dos y no quedan como si estuvieran asomándose por una ventana. Movamos ese portal para que súbanlo. Eso, allí justamente el rostro de las personas denunciadas, implicados. W Radio, fiscal general advierte mico, guiño, en reforma tributaria que favorecería ese guiño al lavado de activos. El propio fiscal general de la Nación, Fabio Espitia, advierte que existiría un mico en la reforma tributaria que avanza ya hacia su segundo debate en Senado y Cámara de Representantes. El fiscal encargado dijo, la reforma propone que si hay omisión de activos, omisión en la declaración de renta, se incurre en un delito que deja de serlo si se paga el impuesto. O sea, yo no pago X cantidad de dinero, no lo pago. Si me descubren, lo pago y no me acusan de nada.
Señaló además que si se extingue la acción penal por esta omisión tributaria, también quedan saneados los delitos anexos y esto favorece el narcotráfico y el lavado de activos. Micos es el término que usan en Colombia para hablar de esos guiños. Bitácora del Capitán, allí hay un videíto, fijémonos si podemos rodarlo. El pueblo sigue en pie de lucha y allí entonces las imágenes para mostrarles cómo se están organizando rumbo a esta semana de protestas. El pueblo sigue en la calle firme exigiendo reivindicaciones al gobierno del presidente Duque y ya ven que hay un proyecto de ley que está siendo acusado por la parte contraria al gobierno nacional de ser un proyecto que favorece a los más pudientes. Allí las imágenes entonces, vamos a ir a ver esta nueva convocatoria a paro nacional que hacen distintos actores políticos en contra del gobierno del presidente Duque. Ya me está esperando mi compañero de tareas, me voy con Hernán. Hernán, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Y sí, efectivamente, para hoy lunes esperan desde diferentes ciudades del país concentraciones y cacerolazos en sus principales plazas. Aquí en Bogotá, el Comité del Paro ha convocado a sus diferentes sectores para que rechacen el estudio de la reforma tributaria que se viene adelantando en el Congreso de la República. Está citado para las 2 de la tarde para que los integrantes de los diferentes sectores que aglutinan los integrantes del paro se hagan presentes en la Plaza de Bolívar con cacerolazos exigiendo al Congreso de la República que no apruebe la reforma tributaria que se está tramitando allí, que beneficiaría a algunas empresas prestantes en el país y a los ricos de Colombia, y sí dándole una grave afectación en materia económica a las familias menos favorecidas y a las clases trabajadoras del país. Así que el día de hoy se esperan desde los 4 puntos cardinales de Colombia que salgan a las diferentes plazas exigiendo al Congreso colombiano que no apruebe la reforma tributaria. Gracias, Hernán. Me esperan ya para el espacio de análisis, así que vamos rotando el espacio y me voy con Álvaro Villarraga, politólogo, experto en temas de derechos humanos y en temas de conflicto. Vamos a ver justamente la agenda política planteada en las calles en Colombia y esta larga, incesante búsqueda de la paz que hacen los habitantes del país. Álvaro, bienvenido, buen día. Muy buen día para Marcela, para el equipo y para todos quienes están sintonizados con Telesur. Muchas gracias. Hablaba y planteaba desde aquí si la lucha política justamente es la manera de seguir movilizando en Colombia estas viejas estructuras a raíz no solo de lo que está planteado para esta semana, sino también del descubrimiento de esta fosa, profesor. Bueno, es importante registrar ante la opinión internacional que ya van 26 días de protesta permanente en Colombia. Ya son varios millones de personas movilizadas. Entre 4 y 5 millones de personas se han movilizado en jornadas muy diversas, marchas, concentraciones, cacerolazos, acciones lúdicas, muchas acciones de calle, algunas también en coliseos, en eventos de diversa manera. Acciones que tienen un petitorio de 13 puntos, 13 temas frente al gobierno. El modelo neoliberal, la educación, la salud, el tema de los derechos humanos, el tema de la paz, las exigencias de los indígenas, de los afros, de las mujeres, de los artistas, etc. Ayer el país se conmovió con los avances que muestra la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, poniendo de presente el hallazgo de una nueva fosa en un cementerio en Dabeiba, municipio de Antioquia, donde se presumen pueden haber hasta 50 cuerpos, restos mortales de ciudadanos y ciudadanas en condiciones de pobreza, campesinos y habitantes de la ciudad de Medellín, que fueron víctimas de asesinatos por parte de las fuerzas militares y presentados falsamente como supuestas bajas en combate. En días pasados se ha posicionado en la agenda pública también muy fuerte
la represión y la arbitrariedad ejercida por el conjunto de la policía y el gobierno, capturas ilegales, allanamientos, detenciones arbitrarias permanentes, golpizas, disolución violenta de las manifestaciones, y que tuvo un hecho de altísima tensión alrededor del asesinato que se ocasionó contra uno de los manifestantes por parte del SMAT, la policía antimotines. De manera que estamos en ese sentido hoy con una gran movilización que pone de presente el rechazo a la reforma tributaria. Tiene un gran compromiso el Congreso de la República al votar una reforma tributaria que la gran mayoría del país movilizado rechaza. Este es un poco el panorama de una lucha social, de una lucha ciudadana, de una movilización mayoritaria en las calles de la población colombiana y de un gobierno que se niega a reconocer la legitimidad y la posibilidad de negociar en una mesa esta serie de exigencias que ha levantado la población colombiana. Sabe, profesor, que hasta ahora es último minuto la renuncia del ministro francés involucrado en toda la reforma de pensiones que intenta sacar Macron, que mantiene a los ciudadanos franceses en las calles y que justamente acrecienta en Europa la necesidad de los trabajadores de salir a la calle para hacer valer sus derechos. Ya hay, en menos tiempo de secuencia de protestas en la calle, ya hay un doliente, digamos, ya hay una renuncia, ya hay un poder político que va aflojando sus patas. Pero en Colombia esto no se ve. Han pasado largos días y las disputas políticas, digamos, se han polarizado en ambas cámaras, ya sea hablando de la reforma tributaria o del camino a la paz o de los curules para la FARC, etcétera, etcétera. Pero no se ve hasta ahora que haya algún tipo de cesión de ese poder político, así que la fractura, digamos, cuando venga va a ser mucho más dura. Pregunto cómo se maneja también esto desde el análisis para entender o para tratar de estar preparados para esta larga semana de protestas en Colombia. Hay una postura muy cerrada del gobierno. El gobierno le está jugando a deslegitimar el movimiento, a desprestigiarlo, a ignorar sus causas y sus peticiones, a dilatarlo, a hacer la maniobra de que se viene Navidad, se viene Año Nuevo y quiere que el movimiento se desgaste sin hacer realmente un reconocimiento y un tratamiento del conflicto que está suscitado. Sin embargo, yo quiero atreverme a decir, el movimiento ya ha tenido algunos logros. Por supuesto, necesita mayores logros y compromisos desde el gobierno y mayor incidencia y compromisos al seno del Congreso donde se definen las leyes. Entre esos logros quiero destacar, ténganse en cuenta que previo y en preparación de esta gran movilización nacional, cayó el ministro de Defensa por arbitrariedad, por los bombardeos que ocasionaron muertes de niños en el departamento de Caquetá. Ténganse en cuenta que varios de los ministros han sido sometidos a control político con una crítica muy fuerte. Y de alguna manera, por ejemplo, la reforma tributaria que inicialmente tenía un gran apoyo de sectores tradicionales, de sectores de centro, hoy en día hay una dinámica muy intensa producida por esa alta presión de la movilización ciudadana. Partidos de centro como el Partido Liberal se ha puesto de lado de las exigencias ciudadanas de no aprobar esta reforma, cambiando de su postura inicial. El partido de la U, otro partido de centro, donde hay posiciones de centro derecha, posiciones progresistas, posiciones también partidarias de la paz, hoy está reunido discutiendo. Ojalá el partido de la U se ponga de lado también de estas exigencias ciudadanas. Cambio radical octogonal al gobierno, pero hay posiciones divididas a su seno. Es decir, estamos viendo una altísima incidencia. Esta gran movilización ciudadana cambió la agenda, posicionó los temas, el rechazo a la reforma laboral de precariedad del trabajo, el rechazo que pretende la privatización y debilitamiento extremo de cualquier posibilidad en el caso de las pensiones, el rechazo a la política de privatización y desfinanciación de la educación pública, etcétera. Esos temas cobran una fuerza altísima en la agenda pública. La propia puja por el salario mínimo en estas nuevas condiciones del paro nacional. Hoy es incierto el panorama
en torno a la aprobación o no de la reforma tributaria. Se parte de que el gobierno tenía mayorías, pero se le vienen debilitando. Puede pasar que se apruebe por una mínima ventaja, lo cual sería muy lesivo a la población. Puede pasar que la gran presión ciudadana, la gran presión política y la legitimidad del debate que se consiga en el Congreso logre frenar este proyecto, y así suceda también con esa amplia agenda referida, y que sin duda tendrá jornadas de movilización subsiguientes en el resto de este año, y muestra también para el año entrante una tensión política y social y una incidencia fuerte frente al gobierno y frente al Congreso en lo que son estas peticiones populares contra el modelo neoliberal, por la democracia, por la construcción de la paz, por el rechazo a tantas violaciones que siguen siendo frecuentes a los derechos humanos en nuestro país. Eso es fundamental de entender para cuando llegan los titulares de prensa, justamente comprender lo que está pasando en el país, cómo el gobierno nacional está buscando vías para apaciguar los sindicatos, para ir apagando esos fueguitos, esas llamitas que están ahí, dispuestos inclusive en plena época navideña a seguir en las calles. Álvaro, para el final, ¿hay alguna reflexión que quiera resaltar justamente en torno a la semana que se viene en Colombia? Quiero agregar simplemente que la situación de Colombia tiene sus particularidades. Nuestra particularidad es que estas protestas sociales cobran nuevo vigor en el contexto de la construcción de la paz. Si bien no se han dado todas las garantías, siguen asesinando los líderes sociales y los excombatientes, el nuevo contexto de los acuerdos y la construcción de la paz ha permitido que se expresen de una manera más contundente los movimientos sociales. Y termino complementando con otra idea. Si bien hay particularidades en el proceso político y social colombiano, en lo que está por dirimirse, hay algunas causas que son comunes a lo que sucede en la región, nuestra América mestiza, lo que sucede en Chile, lo que sucede en Argentina, lo que sucede en Centroamérica, lo que sucede en Francia, lo que sucede en otros países incluso de Asia. Es el común denominador de una lucha contra el modelo neoliberal del imperio, contra la banca internacional, la precarización del trabajo, la precarización también de las condiciones de vida, el arrasamiento del medio ambiente, el desconocimiento de los planes de vida de los pueblos y las condiciones de bienestar, el buen vivir. Hay también unos denominadores comunes, y Colombia pone ante el escenario mundial también la movilización de su población en busca de nuevos paradigmas más democráticos y alternativos que se opongan, que defiendan la soberanía y que defiendan el interés popular. Un gran abrazo, profesor, como siempre, muchas gracias. Gracias por la invitación. A usted por atendernos hasta ahora. Vamos a ver. De inmediato me voy a ver respuestas a nuestro interrogante en Twitter. Hemos puesto una pregunta, vamos a ver las respuestas. ¿Qué preguntamos? Paro nacional. Empieza una nueva semana con protestas ciudadanas mientras todo el país habla del hallazgo de una fosa donde podrían estar más de 50 falsos positivos. Ya denunció y ya aclaró también inclusive nuestro invitado recién de que se trata de un falso positivo en Colombia. Personas que son asesinadas y que quieren hacer ver las fuerzas que lo asesinaron, llámese militar, fuerza policial, como caídos en combate en esta lucha que supuestamente el gobierno nacional emprende buscando la paz. Y digo supuestamente porque los ciudadanos en la calle ya han demostrado, firmando en La Habana, algo que se ha incumplido hasta ahora, cuál es el camino que quieren para la paz. Al margen de esto, se encontró esta fosa. Allí podrían estar más de 50 casos de falsos positivos, homicidios cometidos entre 2005 y 2007. Preguntamos, ¿la lucha política abre paso a la paz y la justicia? Y fíjense que esto, cuando uno generaliza, no pasa solamente en Colombia. Preguntamos por esto y allí vigente, ¿esta lucha política es lo que nos va a dar la herramienta para lograr paz y justicia en nuestros pueblos? Sí, contestan 69% de los 134 votos, sí, que van hasta ahora. ¿Leo bien? No, son 114 en pantalla. 114 participaciones hasta el momento. Sí, dicen 69%. No, 20%. No sé, dicen 11%. ¿Por qué digo que esta lucha vale para todos los pueblos y no solo en territorio americano? Porque también del lado francés se da una lucha denostada contra una reforma de pensiones que quiere hacer Emmanuel Macron.
Jean-Paul Delevoye es el artífice de esta polémica reforma de pensiones en Francia. A esta hora ha renunciado, y El Economista, que es un sitio muy específico con su enfoque, por eso se llama así, ya hasta ahora lo tiene como último minuto. La polémica reforma de pensiones de Francia se cobra a su primera víctima. Recordemos que los sindicatos franceses han dicho: hasta el propio 24 de diciembre seguimos de paro hasta que no se eche atrás esta reforma. Delevoye es el alto comisionado para la reforma, o era el alto comisionado para la reforma de las pensiones. Este lunes ha presentado su dimisión, su renuncia ya lo ha confirmado el gobierno francés. Esta renuncia a título personal se da después de que algunos medios de comunicación revelasen sus conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque él estaba relacionado con algunas aseguradoras de pensión, ¿sí? Así como lo escuchan. Y en plena huelga contra el proyecto de reforma de jubilación que él diseñó, aparece su decisión de retirarse del Ejecutivo. Delevoye había sido incluido en septiembre pasado en ese Ejecutivo para dirigir desde allí esta reforma de pensiones, y no incluyó en su declaración de intereses 10 puestos que ocupaba. Si bien en ninguno cobraba, todos eran sin retribución, pero ocupaba 10 puestos en espacios donde justamente mostraba que estaba del lado del mostrador, de un lado y del otro. La prensa ha ido revelando paulatinamente esas funciones que, aunque, repito, no generaban ingresos, podían hacerle incurrir en conflicto de intereses en su labor en el seno del Ejecutivo. ¿Por qué sigo? ¿Por qué digo? Si la lucha política abre paso a la paz y a la justicia, porque también pasan en Turquía. Miren esto. Después de la protesta de ayer en el Parlamento turco por parte de parlamentarias opositoras, se dio esta situación. Como las mujeres no podían decirle al Estado: el violador eres tú, en su lucha feminista, primero fueron las parlamentarias opositoras quienes en el Parlamento bailaron y cantaron esta canción que hoy por hoy es emblema de la lucha feminista. Y luego que las parlamentarias la hicieran, porque tienen inmunidad parlamentaria y no iba a ir la policía a arrestarlas, luego que ellas la hicieron, las mujeres salieron a la calle de Izmir, en este caso, de allí son las imágenes, en protesta masiva. ¿Y saben qué? No solo cantaron y bailaron, que si tienen el audio es bueno dejarlo, no solo le dijeron al Estado: el violador eres tú, sino que esta vez la policía se hizo a un lado. Esto es todo un símbolo de lo que se conquista cuando salimos a las calles. Eso que nos decían nuestras abuelas allá tiempo y hace lejos, eso con lo cual las mujeres hemos crecido: la unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza. Hasta que uno arranca, hasta que uno empieza, no se da cuenta de lo poderosos que somos todos si estamos unidos. Hoy es un buen día para empezar, si quieren, Día Mundial del Deporte. Emulen a nuestro productor en este momento, Franklin Díaz, que pase lo que pase sale a correr, que pase lo que pase levanta pesas, está divino, no solo tiene lo físico a punto, sino también acá la salud, que es lo más importante. Día de conmemoración, Deporte por la Paz. Pausa y volvemos. Hoy es 16 de diciembre, Día Mundial del Deporte por la Paz. Se celebra en distintas ciudades del mundo y su objetivo es que a través de la práctica del deporte podamos generar una verdadera transformación social. Este día se realizan diferentes jornadas de deporte como caminatas, ejercicio al aire libre, etc. Unámonos a esta buena causa con la práctica de cualquier deporte. Hacerlo, además de ser un factor de diversión, nos ayuda a la salud. El Consejo Provincial de Pichincha aprobó conceder la licencia indefinida a la prefecta Paola Pavón, quien enfrenta una investigación por supuesta rebelión. La decisión la tomó el Pleno de la instancia, en la que se determinó que la funcionaria podría conservar el cargo mientras dure el proceso en su contra, que es considerado como un caso de persecución política por parte del gobierno de Lenín Moreno.
Pavón fue detenida el pasado 14 de octubre y permanece bajo prisión preventiva mientras está en curso la investigación en su contra por el supuesto delito de rebelión durante las protestas contra el gobierno nacional. Esta mañana, en Agenda Abierta, analizaremos el proceso de persecución política desatada por el gobierno morenista contra dirigentes afectos a la Revolución Ciudadana. ¿Qué dice Portal? A ver, Twitter, compromiso para recuperar la patria. Libertad ya. Es importante darnos cita este lunes 16 a las 8:30 en las afueras de la Corte Provincial de Pichincha. Almagro y 6 de diciembre ponen incluso la dirección para respaldar a Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. ¿Qué va a pasar hoy? Ya vamos a ir abriendo espacio también con nuestra compañera directamente desde Quito para ver cómo se van moviendo justamente las informaciones empezando este día. ¿Qué tanta adhesión encuentra entre los ciudadanos estas voces a favor de Paola Pavón? Primicias de Ecuador dice, fiscal Diana Salazar niega persecución contra Paola Pavón. Fiscal General del Estado fiscal Salazar, aseguró que tiene elementos contundentes contra la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Ella enfrenta cargos por rebelión durante las manifestaciones del pasado mes de octubre. Por el mismo caso guarda prisión Virgilio Hernández, dirige el movimiento Fuerza Compromiso Social. Así las cosas entonces, vamos a abrir espacio para conocer la situación, actualizarnos, vale decir no sé en las respuestas que tenemos a nuestra pregunta en Twitter, que también ya la vamos a ubicar, y luego de Denise la recordamos para ir participando y para ir subiendo información acerca de lo que pasa en Ecuador. Denise, bienvenida, ¿cómo te va? Buen día. Hola Marcela, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur que se conecta a esta hora. Yo me encuentro ahora en los exteriores de la Corte Provincial de Pichincha en Quito, donde se instalará la audiencia de revocatoria de la medida cautelar de la prisión preventiva contra Virgilio Hernández, contra Cristian González y contra la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Recordemos que esta audiencia se lleva a cabo luego del pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitud de la defensa de Paola Pavón para que se pronuncie sobre la situación, sobre todo porque desde la dirigencia de la Revolución Ciudadana se ha venido denunciando la persecución política contra sus dirigentes. A pesar de que ellos insisten, el gobierno ha dicho que esto no se trata de una persecución, sino que tendrían los argumentos necesarios para poder avanzar con estos procesos legales. Sin embargo, Marcela, es importante decir que en este contexto ya varios procesos judiciales contra otros dirigentes han tenido que retratarse por parte de la Fiscalía. Pero para ampliar un poco más, Marcela, la información, el ambiente en los exteriores de la Corte Provincial de Pichincha se empieza a sentir ya con mucho entusiasmo, con mucho optimismo de que hoy las 3 personas puedan salir en libertad. Las personas, los simpatizantes, familiares, amigos, colegas han venido ya llegando desde temprano poco a poco con pancartas, con cantos, listos ya para expresar su pronunciamiento frente a esta decisión. Se espera que la audiencia sea a las 8:30 de la mañana, hora Ecuador. También ya vienen llegando los medios de comunicación para hacer la respectiva cobertura hoy aquí en la capital. Pero también, Marcela, me acompaña hoy un dirigente histórico indígena, el señor de la Cruz, que nos ampliará un poco también qué los convoca hoy, pero sobre todo ampliar cómo han venido viviendo esta persecución política que ya no solo se ha denunciado desde el sector del correísmo, sino también desde los sectores indígenas. Bienvenido a toda la audiencia de Telesur. Bueno, nosotros queremos denunciar ante el mundo que existe una verdadera persecución política. Aquí solamente por protestar ante la agresión del Estado al pueblo ecuatoriano, ahora están siendo procesados compañeros indígenas, compañeros de la Revolución Ciudadana apresados. Y nosotros lo que hemos reclamado es que haya defensa en libertad. No se van a escapar afuera del país, no son personas peligrosas para que haya esa prisión preventiva como lo han hecho con nuestros compañeros dirigentes. Por eso, al menos con el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el pronunciamiento del Consejo Provincial de Pichincha, creemos que el juez debería dictar orden de libertad para la compañera Paola Pavón para que ella asuma su función que le confió el pueblo de Pichincha
en donde por voto popular ganó la prefectura y ahora quieren quitar la prefectura. Felizmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está planteando los derechos políticos. Los derechos políticos es que pueda asumir la prefectura y el Consejo Provincial ha dicho así, el viceprefecto, todos los consejeros han dicho de que esa función solamente el viceprefecto sería prefecto subrogante, pero la titular se mantiene como prefecta. Pero muchos querían, la oposición quería quitarle la prefectura que se ganó legítimamente en las urnas. Ahora, algo también que se habló mucho es sobre todo en esta época que vinieron denunciándose desde los asambleístas de la Revolución Ciudadana, y es el tema de usar la justicia con fines políticos. Hemos visto que Paola se suma también a estos pronunciamientos del gobierno para perseguir. ¿Ustedes cómo han vivido esta situación, sabiendo que si el órgano principal que debería salvaguardar los derechos de los ciudadanos ahora se vendría utilizando para estos fines? Sí, es lamentable que esto esté sucediendo, no solamente en el Ecuador, en América Latina. Acusan sin argumentos, sin fundamentos y luego se echan para atrás diciendo que no ha tenido culpabilidad. Caso Lula, caso la presidenta de Brasil, la Dilma Rousseff, y así la misma vicepresidenta de Argentina que fue acusada y luego ahora el pueblo argentino le da el respaldo contundente en las urnas. Claramente está definido como una persecución política. Lo mismo sucede con nuestro vicepresidente legítimamente electo en el Ecuador, Jorge Glass Espinel, que está preso, le quitaron la presidencia y ahora llevando adelante un programa político que perdió en las urnas, beneficiando a los poderes económicos de nuestro país. Lamentablemente la prensa llamada independiente no informa de la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país para América Latina y el mundo. Felizmente tenemos Telesur que está informando a América Latina lo real, verificado, una noticia verificada en nuestro país. Ahora también algo que se habló mucho durante el paro y la actuación principal de los sectores populares e indígenas, también esta persecución que se habló, pero sobre todo estos discursos que también se generan desde el gobierno de discriminación, de odio, de racismo por un lado. Ustedes también como sectores indígenas, ¿de qué manera lo han percibido ahora o de qué manera lo están experimentando? El racismo ha existido en una forma escondida y ahora con este odio de la derecha, de la oligarquía, se ha expresado ya públicamente, empezando desde el señor Nebot en Guayaquil, que decía que los indios tienen que ir al páramo. Somos del páramo, orgullosamente, pero desde el páramo damos de alimentar al pueblo ecuatoriano, producimos todo lo que necesita para alimentarse, sea Quito, sea Guayaquil, las grandes ciudades, y eso no toma en cuenta y nos quieren discriminar diciendo que nos vayamos al páramo. Nosotros somos ciudadanos ecuatorianos, vivimos más antes que los otros ciudadanos y por lo tanto legítimamente herederos de nuestra historia y por lo tanto vamos a seguir reclamando nuestros derechos legítimamente, porque nuestros derechos no nos han regalado nadie, solamente con la lucha hemos conseguido los derechos y seguiremos luchando en lo que nos ampara la Constitución, el derecho a la resistencia nos ampara la Constitución, siempre en el marco pacífico que hemos demostrado los indígenas, los sectores populares de Ecuador, América Latina, contra el imperialismo, contra la oligarquía, y eso lo hemos demostrado en Ecuador. Ahora lo que queremos decir a América Latina, Chile, que era ejemplo del neoliberalismo, ejemplo de que lo privatizado funciona bien, no, ahí está clarito, la educación, la salud, todo eso tiene que ser un servicio público para que todos los ecuatorianos, todos los latinoamericanos podamos acceder a la educación superior y por lo tanto ese ejemplo, ese paradigma del desarrollo ya está rompiéndose en Chile y con lo cual demostramos que el Estado es el redistribuidor de la riqueza y el Estado tiene que cobrar a los que más tienen para redistribuir a los que menos tienen en salud, en educación, en carreteras, en universidades. Ese es un verdadero desarrollo humano, ese es el verdadero defensa de los derechos humanos que tenemos todos valga la redundancia, todos los seres humanos del mundo.
Ahora, para ir cerrando un poquito, también algo que usted mencionó es sobre el tema de los medios de comunicación, de cómo se ha ido dando tratamiento a la noticia en Ecuador, y es importante también contar a toda la audiencia de Telesur cómo usted ve la situación de libertad de expresión ahora en el país. ¿Ustedes sienten que pueden expresar, que se puede protestar, que se puede rechazar contra un cierto inconformismo que viene de diferentes sectores sociales y populares? Aquí realmente para los sectores populares ha habido hacia coartado esa libertad de expresión. Las noticias siempre están inclinados al poder económico, al poder político, y eso no debe ser así. La verdadera libertad de expresión es que se debe hablar con la verdad al pueblo ecuatoriano, al pueblo latinoamericano, de lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo en las comunidades, de lo que la pobreza cada vez va incrementando con este modelo que ha aplicado, modelo perdedor en las urnas que ha aplicado el presidente Lenín Moreno. Entonces, nosotros queremos que los medios de comunicación se democraticen. Hemos luchado que se democraticen, que haya medios comunitarios, medios públicos, medios privados, pero ahora los públicos y los privados siempre están mintiendo al pueblo ecuatoriano y no se dice la verdad de lo que sucede en las luchas. Siempre, incluso en algunos momentos, tema de aspectos de infiltración de los mismos poderes políticos que se ha suscitado en las movilizaciones, tratan de acusar y no verificar esas noticias y acusar a los que siempre estamos luchando y hemos venido luchando desde la juventud por un mejor país intercultural, justo y solidario. Muchísimas gracias por esas palabras y también para poder contar a toda la audiencia de Telesur que se conecta cómo se vive el ambiente, qué están denunciando los diferentes sectores, de qué manera se ha venido vulnerando el debido proceso en ciertos procesos legales contra ciertos dirigentes. Pero también, Marcela, para ampliarte un poco, también ya vemos que llegan más personas a los exteriores de la Corte Provincial de Pichincha, y puntos importantes también para resaltar es que después de este análisis, de lo que puntualizaba el organismo internacional, es que tras el análisis de las alegaciones, de los hechos y del derecho presentadas por la parte, la comisión considera que la información aportada demuestra una prima facie para las personas beneficiadas. Se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. Era parte del texto de este pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que de acuerdo puntualizaba también, Marcela, que en el artículo 25 del reglamento de la CIDH solicita a Ecuador que se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos de la vida e integridad de las personas involucradas, como es la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y los dirigentes Virgilio Hernández y también Cristias González. En este contexto instaron al gobierno nacional que se pronuncien, que hagan algo sobre estas detenciones, porque además en la visita de la comisión durante la jornada de investigación en Ecuador, cabe resaltar que ellos tuvieron problemas en el ingreso de la cárcel de La Tacunga en Ecuador, que es la cárcel de máxima seguridad donde fueron trasladadas las personas. Ellos intentaron entrevistar a las diferentes personas, como fue la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y es algo que también decían en el informe, que ellos tuvieron muchas problemas para poder avanzar con estas entrevistas, que no fueron bien recibidos por las autoridades de la cárcel, lo que evidenciaba lo que se venía denunciando desde la detención de la prefecta Paola Pavón, esta persecución contra los dirigentes de la Revolución Ciudadana, a lo que se han sumado los dirigentes de los diferentes sectores indígenas. Se espera que esta audiencia se desarrolle a las 8:30 hora Ecuador, donde la defensa de las 3 personas han solicitado la revocatoria de las medidas cautelares de la prisión preventiva. Y la prisión preventiva ha sido algo también, una medida que ha venido siendo fuertemente criticada durante el gobierno de Lenín Moreno, ya que son varios requisitos para que un juez pueda disponer la prisión preventiva en un caso. Además de esto, se señalaba también la vulneración de la autoridad de la prefecta Paola Pavón, ya que fue electa por las urnas, fue electa por el pueblo, por lo cual igual se vulnera el derecho de la prefecta a
a ejercer. Es un ambiente ahora, Marcela, que se vive con mucho optimismo. Se espera que bajo este concepto del discurso que ha venido intensificando el gobierno de Lenín Moreno de la supuesta libertad de expresión, realmente acoja este pronunciamiento de un organismo internacional y finalmente puedan salir en libertad. De igual manera, nosotros iremos actualizando cómo se desarrolla esta audiencia. Muchas gracias, Denise. Gracias por ese extenso análisis que no valió la pena interrumpir en nada por el tiempo, porque el contenido realmente mostraba lo que está ocurriendo en el caso y cómo se planta no solo el sujeto que votó a la Revolución Ciudadana, sino quien exige justamente el sistema judicial trabajando a pleno en el país. Sobre esto también apuntaba uno de los tweets de Paola Pavón, que yo quiero ir a mostrar ahora. Gracias, Denise. Y luego de eso veo que responden ustedes en Twitter. Así que entro en esa red social. Paola Pavón, tweet, que no es el último. Lo que pasa es que con esto lo que queremos es mostrar la postura de Pavón. Ella ha escrito el 7 de diciembre, las personas beneficiarias de las medidas cautelares deben ser puestas en libertad para garantizar su derecho a la vida y a la integridad personal, así como los derechos políticos de la prefecta Paola Pavón. ¿Qué es lo que está, por eso lo entre comillas, qué es lo que está citando al grupo de Puebla.org con su declaración sobre el caso? Vale la pena también, allí tienen un poco más de material, de bibliografía, si están investigando, siguiendo este caso. Así entonces me voy ahora a leer las respuestas de ustedes. Nosotros preguntamos en esta red social por qué el caso de Paola Pavón sigue poniendo en jaque el sistema judicial del país, de todo Ecuador. Y fíjense la cantidad de opciones, cómo están repartidas aquí las opiniones. Hay 159 votos, había a las 8:21 de la mañana. Dicen, este caso sigue poniendo en jaque al sistema judicial de Ecuador. Impunidad de Lenín, 35%. Cuando citan esto es que Lenín Moreno está decidiendo en realidad y no las autoridades judiciales. Están hablando de un sistema judicial viciado. Por eso la opción de responder justicia dañada es señalada por el 23% de las personas que respondieron a este interrogante. Un caso de lawfare, que es un término muy usado por Rafael Correa cada vez que cita justamente las denuncias de líderes y de lideresas sociales del mundo enmarañados en traumas judiciales, que les levantan el dedo, los apuntan sin evidencia, allí lawfare 29%. Y hay un 13% que dice no sé por qué este caso está poniendo en jaque el sistema judicial del país. Así las cosas entonces, antes de ir a la pausa, vamos a mostrar otras cuestiones también, empezando la semana. A ver cómo viene la Navidad en otros pueblos del mundo. Arabia Saudita tiene una empresa que es emblema de petróleo, es la mayor estatal petrolera del país, con todos los barriles que tiene Arabia Saudita. El miércoles pasado fue un día histórico para los mercados. ¿Por qué? Porque salió a bolsa la mayor compañía en términos de capitalización del mundo. Esa empresa es Aramco. La compañía está controlada por el gobierno de Arabia Saudita y alcanzó con su precio de salida a bolsa una cotización de aproximadamente 1,8 billones de dólares americanos. Es la mayor salida a bolsa de la historia, por eso le dicen la madre de las operaciones, en toda la historia de las bolsas del mundo. Trump envidioso, porque esto es de Arabia Saudita. Salió el miércoles a bolsa y el jueves ya esas acciones se habían disparado un 10%. Así abría Tadawul, así es el nombre de este mercado bursátil. ¿Qué precio tenía cada acción? 10,32 dólares. La petrolera, la más grande del mundo, superaba entonces el valor de 2 billones de dólares en su segundo día de cotización. Aramco ha ofertado alrededor de 1,5% de sus títulos en las últimas semanas dentro de un proceso de suscripción de su oferta pública de venta que salió en 25.600 millones de dólares por este valor de 1,7 billones antes justamente de todo este proceso. Así entonces, de eso habla hoy Arabia Saudita, de esto hablan hoy en el mundo, en mercados bursátiles, de cómo han conseguido dinero fundamentalmente de inversiones sauditas y de la zona del Golfo.
una superoperación que está en marcha. En Panamá, por su parte, el gobierno nacional emitió un decreto declarando a la carne bovina como un producto sensitivo para la economía del país. Carne bovina. Decreto gubernamental que se extiende para la proteína animal en sus presentaciones. Carne fresca, refrigerada, congelada, salada, ahumada o procesada, así como todos los despojos comestibles. Así que no crean que la lucha por llevar una proteína que las familias podamos pagar a nuestras mesas es solamente de este lado del mundo, señores. Esto pasa incluso en Panamá, que tiene un crecimiento sostenido, arriba del 5%. ¿Qué quiere hacer el gobierno con esta medida? Evitar que los importadores eludan la protección arancelaria de este rubro, una protección de aranceles que va del 25 al 30%. Además, comenzando esta semana, en Venezuela todos estamos hablando del petro, así que también me voy a ese punto. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, porque tenemos decisiones gubernamentales apuntalando esta moneda. Recuerden que esta moneda en Venezuela, cuando salió, causó sensación. Dejo de ver toda esa cantidad de carne y me voy a ver esta publicación en red social Twitter con BTV. Entonces, denme el tweet aquí y vamos a ir a ver. Si miran la información gráfica como lo presentaba BTV, iban a ver justamente, denme el cintillo de BTV. Allí estaba el cintillo de BTV. Allí estaba la información donde justamente ayer el presidente Nicolás Maduro dijo: para estos conspiradores parece que no son suficientes todas las derrotas que les hemos dado desde el año 2017. A 20 años de una carta magna acorde con las necesidades del pueblo, eso fue el motivo por el cual miles de ciudadanos marcharon ayer aquí en Venezuela en conmemoración, generó este pronunciamiento y generó la decisión, ahora sí me voy al tuit de BTV, de salir a apuntalar la economía con esos barriles. ¿Cómo lo hicieron? Con una moneda que es el petro. Y ayer Nicolás Maduro decía, ¿dónde está el chavismo? ¿Dónde está el bolivarianismo? Bueno, ¿estamos más unidos? Sí. ¿Estamos más fuertes? Sí. ¿Tenemos liderazgo? Sí. Y yo ahí agrego, ¿estamos golpeados? Estamos en plena económica. El bolsillo está debilitado, pero allí va una decisión del gobierno nacional de salir a apuntalar en algo el salario de los trabajadores. Así las cosas entonces, estamos esperando también ayer, lo ratificaba el presidente Maduro, una decisión de depositar en petros justamente un plus vía carnet de la patria, mientras se abren ya aquí las petrobilleteras. Un nuevo airecito, nuevos conocimientos, vamos aprendiendo, en la lucha todas las herramientas son válidas, así entonces nos vamos preparando para estas cuestiones, terminando el año en Venezuela. Mientras recibimos el pernil, también hay que decirlo, poco, mucho, algunos un kilito más, un kilito menos, a precio totalmente subsidiado, ese insumo, hablando de proteínas, que es básico en la mesa navideña de los venezolanos, esta vez, este 2019, está. Allí también ha estado la decisión política y el efectivo, el dinerito cantante y sonante del gobierno a la hora de, en pleno bloqueo que le aplican a esta nación, hacer aparecer estos insumos importados. Me quiero preparar para ir a una pausa. Como ven, hay múltiples temas para abordar hoy. Así las cosas. Pausa y regreso. Ayer los gritos en la mayoría de los hogares venezolanos no eran normales y no era por algo malo. Había disfrute del tiempo futbolístico. Ayer fue la final, ¿cómo les fue? Caracas, Estudiantes de Mérida, ninguno se apasionó. Ajá, terminaron 1-1 y después fueron a penales. Y el arquero, el portero del Caracas atajó. Fue la gloria. Allí tenían la razón de los gritos. Veo si cuando vuelvo me alcanza el tiempo para contarles un poquito de eso. ¿Sí? Pausita corta.
Vamos a ver algunos portales informativos a esta hora para hacerlo rapidito y que me dé el tiempo para deportes, ¿sí? Voy. Sahel, en Níger, el G5, Sahel llama a la comunidad internacional a actuar. El presidente de Burkina Faso ha dado una declaración diciendo que Francia no es el único socio del G5 Sahel y evocó a otros países europeos y a Canadá participar en estas negociaciones. Hablaba de cuánto necesitan a sus aliados. ¿Por qué? Porque tienen mucho más trabajo y necesitan hacerlo transparente y coordinado. Así las cosas, entonces, dejo este portal para ir a presentarles otro de inmediato. El País, Puigdemont comparece ante la justicia belga por su extradición. Hoy la justicia de Bélgica hace una nueva vista sobre este proceso de extradición sobre el expresidente de Cataluña, Puigdemont, y sobre los exconsejeros Puig y Toni Comín. Sin embargo, las partes hay que decir que están asumiendo como escenario más probable que la sesión se aplace nuevamente hasta conocer la sentencia el jueves. Sentencia que va a dictar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué es lo que está en cuestión aquí? Bueno, el alcance de la inmunidad justamente y ver hasta dónde llega. Vamos a ver qué es lo que falla este tribunal. Ya lo escucharon, el jueves entonces va a ser un día para estar atentos. ¿Me preparo al mundo deportivo? Vamos, sí llegamos. ¿Me queda uno? Europa Press, perdón. Presidente del Líbano aplaza hasta el jueves consultas parlamentarias eligiendo un nuevo primer ministro. También será para agenda del jueves entonces. Una decisión que hasta ahora también genera múltiples titulares. La agencia estatal libanesa de noticias dice que se han reclamado tiempo para finalizar negociaciones. Así que vamos a estar atentos a ese hecho. Me quedan escasos minutos. Deportes. Rubén Limardo, ¿por qué es noticia? ¿Qué dijo el esgrimista venezolano, quien confía en obtener un cupo para Tokio 2020? Es casi seguro que el campeón panamericano en espada viaje a Tokio. Se encuentra clasificado por ranking y si algún otro atleta llegase a alcanzarlo, tiene aún 2 comodines. El Preolímpico de Buenos Aires y otro torneo grande después en Panamá. Ambos torneos se disputan antes de marzo, fecha límite para clasificar. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, pues luego de ganar los Panamericanos no creo que sea tan difícil un boleto para las Olimpiadas, pues el nivel en los Panamericanos es mundial. Allí las esperanzas entonces. Mundial de balonmano, final, vamos a ver. España-Holanda jugaban, allí tienen las imágenes. Segundo choque de la jornada estuvo a cargo de la selección de España, enfrentándose a Holanda. La primera parte del choque de los Países Bajos se impusieron 16-13. Segundo trámite del encuentro, las españolas doblegaron a Holanda, pero no fueron suficientes lo que hicieron, o no fue suficiente para llevarse la victoria. 16-34 para un marcador global de 30-29. Las holandesas se titularon campeonas del certamen y se llevan la medalla de oro. Me voy a ESPN de inmediato a ver justamente lo que pasaba ayer en este país, en esta nación venezolana. De inmediato, Caracas supercampeón. Muéstrenme la imagen, por favor. 1-1 ante Estudiantes de Mérida. Después tuvieron que ir a penales. El héroe fue el arquerazo del Caracas. Señores, celebración. Cumplí con todos, ¿eh? No, la imagen de la celebración era al final, se lo merecen. Yo siempre les digo que a mí me ha gustado tradicionalmente mucho más por su fútbol, su historia, su trayectoria el Zamora, pero cuando ganan, señores, hay que felicitar y abrazarlos. Hasta mañana, me están echando. Hasta mañana, gracias a todos.